en la tarde. Bien, seguimos nosotros en Así Somos, recibiendo nuestros primeros invitados. En este caso lo habíamos anunciado al comienzo del programa que nos iba a estar acompañando el doctor Francisco Fortuna, legislador del departamento Río Segundo. Francisco, bienvenido nuevamente a Villa Rosario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por recibirnos. Contento, por supuesto, de estar en comunicación con todos los vecinos de Villa de Rosario y de la región. Y muy agradecido por esta posibilidad. Bueno, tenemos una serie de cuestiones sí, para charlar con usted. Con mucho gusto. Empezando un poco sobre estas declaraciones por parte del gobierno, ¿no? De este regreso a las clases en forma presencial, en forma paulatina a partir del 6 de septiembre. Tuve la posibilidad de estar dialogando con dirigentes de la UPC en estos días, donde por ahí ellos consideran que todavía no estarían dadas las condiciones para que eso suceda. Sí, en realidad los indicadores sanitarios, tanto en Córdoba como en el resto del país, habilitan la posibilidad de avanzar en lo que es la presencialidad a nivel de la educación. Un tema muy importante, además, digamos, ha sido motivo de debate y de discusión, por supuesto, la forma de encarar la educación durante todo este ciclo de la pandemia, ¿no? Desde que empezó hasta ahora. Yo creo que se ha hecho con responsabilidad. Hay un 74% de presenciabilidad a nivel de toda la provincia de Córdoba y se va a ir evaluando en función de la respuesta, ¿verdad? Realmente creo de que la provincia hoy, desde el punto de vista sanitario, si bien todavía estamos con una casuística que ronda el promedio de los 650 casos en los últimos 7 días, el porcentaje de ocupación de camas es muy bajo y la campaña de vacunación que tenemos viene muy bien, porque vienen creciendo diariamente la posibilidad de incorporar nuevas personas vacunadas. Fíjate vos, debemos estar ya superando los 3.700.000 dosis de vacunas, de las cuales en esa población más de la mitad ya tiene una segunda dosis, ¿verdad? Hoy, esta tarde, ingresa una nueva cantidad de vacunas de Sinopharm, y bueno, todos los días están comunicando nuevas posibilidades. Eso también, sin duda, que es la principal herramienta que tenemos para poder también sostener la actividad, no solo en la educación, sino en el resto de las actividades. Prácticamente en la provincia de Córdoba tenemos abiertas todas las actividades, ¿verdad? Todavía con áforos algunas de ellas, algunos que todavía están, digamos, tratando de lograr una mejor respuesta en cuanto a las posibilidades, pero bueno, yo creo que estamos bien encaminados. Y bueno, obviamente que en eso creo que el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica nos va a permitir ir ajustando cuando haga falta, ¿no? Que también va a depender, Francisco, el hecho de, por ejemplo, establecimientos educativos, la situación edilicia, si sus aulas son chicas, creo que también va a depender también un poco las decisiones con respecto a eso. Sí, así es. De hecho, el hecho de que haya un 74% habilitado es porque fundamentalmente está vinculado con los espacios físicos, ¿no? De todas maneras, en la medida en que se analice la situación y se vaya evaluando cuál es la respuesta, creo que podemos ir mejorando. Por supuesto de que no podemos estar desatentos, porque la variable delta no solamente es una amenaza, yo creo que es una realidad, porque lo que ha pasado habitualmente en el hemisferio norte se ha replicado después en el hemisferio sur. Como quien dice, podemos ir adelantándonos, tenemos el diario del lunes en mano. Así es. Por ende, en ese sentido tenemos que estar muy atentos, porque es una variable muy contagiosa y obviamente la segunda dosis parece ser una de las mejores respuestas, ¿verdad? Por eso tenemos que estar con la expectativa y ver cómo evoluciona, ¿no? Con esto de las vacunas, por ahí, aprovechando de su condición de médico, se habla de esta tercera dosis de vacuna que sería inicialmente para lo que sería el personal de salud. ¿Qué es cierto con eso? Porque ha habido esta última semana muchos comentarios al respecto.
Está demostrado que una tercera dosis genera una mejor respuesta en los anticuerpos, ¿no es cierto?, a nivel de las personas. Eso ya científicamente está demostrado que es así. Más allá de que las evaluaciones científicas hoy se hacen en un tiempo más corto, pero efectivamente está demostrado que es así. De todas maneras, también es muy importante establecer un orden de prioridades. Y esto está relacionado fundamentalmente con la cantidad de vacunas que entran en una región. Por eso, en principio, el objetivo es cubrir con 2 dosis a 2.700.000 personas en Córdoba, ¿verdad? Inclusive más, si es posible, porque si se avanza en la posibilidad de usar las vacunas en la población infantil y en la primera adolescencia, digamos, antes de los 12 años, sin duda de que esa alternativa también hay que usarla. No obstante eso, el criterio es precisamente cuando hay una tercera dosis, empezar por la población más expuesta, por los equipos de salud y por la población más vulnerable. Ahora, una tercera dosis ya estaría demostrado de que mejora la respuesta inmunitaria, ¿no? Esto de la vacunación contra el COVID, ¿se convertirá como la vacunación antigripal, una dosis todos los años? Es muy probable que así sea. Lo que sí, la humanidad tiene 7.000 millones de personas. Y el primer objetivo mundial debe ser abarcar a toda la población, porque mientras haya poblaciones que no estén vacunadas, quedan expuestas a que el virus pueda desarrollar una nueva cepa, ¿no? Que a su vez suelen ser más virulentas y más eficaces respecto del objetivo del virus, que es tratar de contagiar la mayor cantidad de gente, ¿no? El virus realmente tiene ese comportamiento. Pero bueno, estamos ahora con la expectativa de poder avanzar en eso, y a nivel internacional la producción de vacunas parece mejorar, por lo tanto las expectativas son mejores para todos. La humanidad avanzó mucho desde el punto de vista científico y en un corto tiempo se logró una vacuna eficaz o varias plataformas de vacunas eficaces, pero todavía la inequidad universal existe, ¿verdad? Y es lamentable que haya población en el mundo en donde todavía no tengan acceso a una vacuna, ¿verdad? Entonces me parece, y esto es también un concepto científico, realmente lo que va a salvar a la humanidad de este virus es la vacuna y su equidad en lo que hace el reparto, ¿no? Francisco, cuando arrancó esto de la pandemia, si tenemos que hablar de la parte económica, ¿no?, del departamento Río Segundo, obviamente que nos vimos afectados como se vio afectada todo el país. En este recorrido, en este contacto que usted va teniendo con las distintas localidades del departamento, ¿cómo estamos hoy en lo que se refiere a un crecimiento económico? ¿Se ha logrado gracias a estas flexibilizaciones que estamos teniendo? Hay una recuperación económica en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? El hecho de que en definitiva se puede ir recuperando la actividad económica genera una respuesta merced al movimiento del trabajo, de la actividad comercial, de la producción, y esperemos que eso se sostenga. Por supuesto que en Córdoba estamos viendo eso. El hecho de que se haya habilitado la posibilidad del trabajo, bueno, Córdoba, digamos, a pesar de todo, por tener, digamos, como principal economía la que está vinculada al trabajo de nuestro campo, al sector agropecuario, realmente se ha destacado el año pasado, llegando a ser la principal provincia productora de soja y de maíz, ¿verdad? Que eso realmente tiene que ver con una actividad que tampoco estuvo limitada por la pandemia. No obstante eso, todo lo que es la actividad productiva, industrial, comercial, la actividad social, el turismo, que es otra fuente de ingreso muy importante, el tercer ingreso en la provincia, se están viendo beneficiados con la mayor circulación, ¿verdad? Eso creo que es muy importante, ¿no? Y en esto siempre hay que mantener el concepto de que, más allá de que las personas se puedan vacunar,
tienen que cuidar las medidas de bioseguridad y tener presente de que estamos conviviendo con una epidemia que todavía no ha sido vencida, digamos, en la humanidad. Y bueno, por eso cuando uno tiene un rebrote, ahora inclusive suelen aparecer nuevas cepas, ¿no es cierto?, que todo el mundo está atento desde ese punto de vista. Pero bueno, la actividad productiva ha mejorado, la actividad comercial ha mejorado, a nosotros eso nos tiene realmente muy contentos y con muchas expectativas, porque Córdoba se caracteriza por ser una población muy trabajadora, y en nuestra región, digamos, si hay dos condiciones que tienen los vecinos de la región, es el apego al trabajo y el ansia de progreso, ¿verdad? Que eso se nota en todos lados. Por eso, indudablemente que la situación de aislamiento generó, además de la enorme preocupación sanitaria, una consecuencia económica que estamos tratando de poder subsanar, ¿no? Y que por ahí esto de el reinventarse, esta palabra que habitualmente estamos utilizando desde que comenzó la pandemia, me hace acordar que leí un informe justamente que de 14 industrias del interior de la provincia de Córdoba que habían sido relevadas, en 10 casos habían crecido, habían apostado el crecimiento, habían invertido incluso en maquinaria. O sea, en una época de pandemia, cuando todo nos parecía que eran todas pálidas, el sector agroindustrial creció. Así es, indudablemente Córdoba además tiene un enorme potencial con todo lo que es la industria del software, ¿verdad? Y además por la incorporación también que tiene todo lo que es la informática y las nuevas tecnologías en la industria metalmecánica y fundamentalmente en la industria que está vinculada al agro. Vos sabés que Córdoba como productora de herramientas agrícolas tiene 50.000 puestos de trabajo en la provincia. Y eso se ha venido recuperando, es una, digamos, en lo que hace a la producción de maquinaria agrícola junto con Santa Fe, son las dos grandes proveedoras, no solamente del país, sino también a nivel internacional, ¿no? Todo lo que es la siembra directa y la tecnología para la siembra directa tiene como principal referencia a nuestro país y a las provincias que están vinculadas con todo lo que es el sector agropecuario, ¿no? Que nos da realmente enormes satisfacciones desde ese punto de vista. Por eso, digamos, nosotros en lo que hace al cuidado de lo que es el sector agropecuario, el gobierno trabaja permanentemente por cuidar esta producción. Vos fíjate de que efectivamente en la provincia de Córdoba se han implementado distintas acciones para favorecer el desarrollo del sector. Una muestra lo tenemos con los gasoductos troncales, con la fibra óptica y después con las inversiones directas que se hacen para que efectivamente el sector agropecuario pueda crecer. Ahora se ha desarrollado un nuevo método en la construcción de rutas, en donde el productor agropecuario participa en un 50% y el Estado en el otro 50%. El Estado invierte, hace la ruta y una vez que está hecha, los productores agropecuarios tienen 5 años para hacer el aporte del 50%. Eso nos está dando un resultado muy importante. En nuestro departamento estamos construyendo la ruta que une a Pozo del Molle con los Sucles, que son 26 kilómetros, con esta metodología. Y después, lo otro que es muy importante, y aprovecho la oportunidad para remarcarlo, es de que en nuestro departamento, las localidades que aún permanecían aisladas, que no tenían un contacto con una ruta, ahora las vamos a tener a todas integradas. De hecho, una de las últimas, Calchín Oeste con Carrilobo, por ejemplo. Calchín Oeste, Carrilobo, también está ahora el proyecto entre lo que es Calchín Oeste y la Ruta 10, Colonia Videla, que ya está conectada con Oncativo, que son 16 kilómetros, va a sumar ahora la ruta, ya está en ejecución, entre Colonia Videla y Colazo y Junturas, ¿verdad? También pasa lo propio con Capilla del Carmen, que se va a comunicar
con Luque, ¿no?, por un lado, y realmente con la ruta 19 por el otro lado. Entonces realmente ahí vamos a tener una comunicación también muy importante entre los Chañaritos, Capilla del Carmen y Luque, que va a permitir una vía de salida para toda la producción de la región, y que además es vecina, ¿no es cierto?, de lo que es la ciudad de Villa del Rosario. Y bueno, lo propio está pasando también con Impira. Se está haciendo la ruta que conecta Impira con la autopista. Hay una inversión muy importante en recursos económicos, y esto lo está haciendo la provincia con recursos propios, y bueno, con el compromiso también, por supuesto, del sector agropecuario, que está ayudando enormemente. Algunos ceden parte de sus campos para poder habilitar el tendido de la ruta, y otros hacen aportes directos a través de este programa que la provincia está llevando adelante. Bueno, en eso nosotros nos diferenciamos del gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene una mirada distinta respecto de lo que significa el sector agropecuario. No terminan todavía de comprender el enorme beneficio que significa para los ingresos a nivel nacional. ¿Quién puede dudar que la pandemia, ¿no es cierto?, que ha pegado tan fuerte en la economía, ha tenido como una de las herramientas fundamentales para la salida de este país, porque este año vamos a estar sumando a lo mejor una suma impensada de recursos en lo que hacen en las retenciones, que eso también nosotros estamos en contra de lo que son las retenciones, porque de Córdoba se llevan 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares por año implican el 50% del presupuesto provincial. Yo estuve viendo ahí el informe del presupuesto provincial de los 6 primeros meses, y son 289.000 millones. O sea, prácticamente la mitad del presupuesto se llevan en retenciones. Y no vuelve, desde ese punto de vista, una suma que se corresponda con eso que se llevan de la provincia. Por eso no se trata de que nosotros hagamos una ley en donde digamos, bueno, parte de esto que venga como coparticipación. No, de lo que se trata es de que ese recurso le llegue al bolsillo de cada productor agropecuario, de cada productor, de cada familia, porque eso implica, ¿no es cierto?, de que se reinvierta rápidamente ese recurso. Nosotros sabemos que la gente nuestra del campo invierte en los pueblos, hace casas, en la educación de sus hijos, compra nueva maquinaria, y en definitiva se da ese círculo virtuoso de que los recursos circulan. Bueno, a nosotros nos llevan 3.000 millones por año, ¿no es cierto?, y eso después el gobierno nacional, y yo lo digo con todas las letras, lo destina fundamentalmente para el conurbano bonaerense, ¿verdad?, para la capital federal, porque en realidad la discusión de fondo en Argentina está entre los recursos que se lleva Buenos Aires y los recursos que llegan al interior. Esta es la discusión histórica, esto de que la grieta de un lado, no, la verdadera grieta está vinculada con el centralismo de los recursos en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, en detrimento de lo que producen todas las provincias del país. Por eso nosotros tenemos una posición clara respecto de eso, ¿no? Bueno, hay un dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Así es. Justamente esto que hice del tema de los recursos, quienes formamos parte de los medios de comunicación y que tomamos señales y tenemos movimientos a nivel nacional, ¿qué pasa? En el interior, por ejemplo, si tenemos que hablar puntualmente del fútbol, después apareció el fútbol para todos y que era gratis, que ahora se vuelve a cobrar de nuevo, pero antes que apareciera el fútbol para todos, había un sistema codificado que el abonado debía abonar y que en aquel entonces era casi el 50% del valor del abono que pagaba mensualmente. Y eso lo pagaba el interior y Capital Federal tenía el evento gratis. Entonces, el interior subsidiaba justamente todo lo que pasaba en Capital Federal. Eso pasa con todo el sistema de subsidios en Argentina, para la energía eléctrica, para los combustibles, para el agua, aunque parezca increíble, pero realmente en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, los costos de los servicios
están abajo del 40% de lo que efectivamente nosotros pagamos en el interior, porque están todos subsidiados, ¿verdad? Y los subsidios esos se toman del conjunto de recursos que la nación, ¿no es cierto?, percibe a través de todas las provincias. Entonces eso es una inequidad enorme, ¿verdad? Porque el transporte, digamos, en la capital federal o en el Gran Buenos Aires tiene un precio que es muy distinto al que tenemos acá. La energía eléctrica, el gas, etcétera, etcétera, las naftas, los combustibles. Entonces eso hay que verlo. Y después por el otro lado, vayamos a otra cuestión que también tiene que ver con el aporte que hace el INTEL, los biocombustibles, ¿no es cierto? Los biocombustibles que son el futuro. Que tanto ha peleado Córdoba por eso. Claro, y son el futuro porque en realidad el hecho de seguir obteniendo combustible de los hidrocarburos lo que genera, en definitiva, es un daño enorme a todo lo que es, digamos, el medio ambiente, ¿no es cierto?, por lo que es el calentamiento global. Córdoba, que es una de las pioneras en la producción de biocombustibles, logró desarrollar una industria que tiene 5.000 personas que trabajan ahí. Cuando Brasil, por ejemplo, pelea para elevar el nivel digamos, de combinación entre los biocombustibles y las naftas y los combustibles que vienen de los hidrocarburos, que es una tendencia mundial, ellos superan ya el 34%. Nosotros hacemos una ley que estanca la combinación y que va para atrás en la cantidad de recursos naturales que se pueden usar y que son renovables, ¿verdad? Nosotros en Córdoba tenemos una enorme participación a través del maíz en las salconastas, ¿no? Y bueno, y es uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado respecto del medio ambiente y de lo que significa el aporte, ¿no es cierto?, al desarrollo de las naftas y de los combustibles y del gasoil a nivel del país y de la provincia de Córdoba. Bueno, ¿por qué no prospera esta ley, Francisco? Y esa ley, digamos, se sancionó, pero con una limitación, ¿verdad? En donde más o menos se trató de arreglar un poco el tema de la participación en las naftas, pero que desactivaron, digamos, todo un proceso o le pusieron ahí un freno a un proceso de inversión muy importante, en donde hay grandes inversores y hay medianos y pequeños inversores también que desarrollaban pequeñas plantas, ¿no es cierto?, para producir biocombustible. Realmente... O sea que una cuestión de inversores no es. No, los inversores están. Es una cuestión del lobby que se hizo en el orden nacional con las provincias productoras de combustibles derivados del petróleo y de los intereses en la pelea del petróleo, ¿no es cierto?, que nada tienen que ver, digamos, con una visión clara y definida de lo que es el futuro de Argentina. Nosotros por eso, en Córdoba, una de las cosas que ha caracterizado el gobierno de Juan Schiaretti y en su momento de José Manuel de la Sota, ha sido realmente la preocupación por innovar en todo lo que es la producción que nosotros tenemos en Córdoba. El software es un buen ejemplo, y el incentivo para producir con la promoción industrial y todo lo demás en los biocombustibles, por ejemplo, o en el cuidado y en la preocupación para que todo lo que es el complejo agropecuario, ¿no es cierto?, y agroindustrial puede desarrollarse. Es un beneficio para los cordobeses y para la nación. Por eso uno de los problemas que tiene el gobierno nacional es no entender este proceso en donde realmente la región centro de nuestro país, provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, deben tener un lugar y debe estimularse la producción, y eso se debe hacer a través de incentivos. Las retenciones, un 33% de retenciones, más lo que se paga de ganancias, más los costos de los servicios, digamos, hacen de que el sector que debería ser, que es en los hechos una maquinaria importante en todo lo que significan el ingreso de divisas a nuestro país, no se potencia como se debería potenciar. Entonces,
Lo mismo pasa con las pymes. Claro, exactamente. Las pymes siempre están muy castigadas y tienen el 75-80% de la mano de obra. Claro, la presión impositiva, ¿no es cierto? El costo de los servicios. Todo esto hace a la necesidad de que se produzca una revisión profunda en lo que es la macroeconomía, ¿no? Y para eso tiene que haber acuerdos, tiene que haber consensos. Tienen los partidos políticos que ponerse por encima de las diferencias y pensar en el conjunto de la población. Nosotros esperamos que esta pandemia, que ha puesto en blanco y negro muchas cuestiones que hacen a la vida de las distintas jurisdicciones, de las distintas comunidades, sirva también como una experiencia para dar un salto en la calidad institucional y para que en definitiva el Congreso de la Nación, por eso nosotros estamos trabajando para que Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, que son dos mujeres que se han destacado en distintas cuestiones que hacen a la vida institucional y política en nuestra provincia, puedan llegar junto con el resto de los diputados nacionales que son candidatos y senadores, para que podamos tener un Congreso más equilibrado y en donde Córdoba pueda hacer sentir su voz, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra a priori de ningún gobierno, ¿no es cierto? Nosotros estamos a favor de determinadas políticas. Cuando el gobierno de Macri le pedía a los diputados nacionales o a los senadores nuestros de que acompañaran alguna ley que era buena para todos, ahí estábamos. Cuando este gobierno lo ha solicitado, también hemos estado ahí. Pero vamos a defender a rajatabla los intereses de la provincia. Y para eso tenemos que tener, en este caso, dos mujeres que encabezan las listas, que también ponen de relevancia lo que es... histórico en el peronismo, ¿no? Histórico, digamos, en el país, ¿no? Y en el peronismo nosotros tenemos una trayectoria en la provincia porque la ley de géneros, que después se transformó en un artículo de la Constitución Provincial en el 2001, cuando nosotros la reformamos, le da participación a la mujer en un 50% en las listas legislativas, ¿verdad? Bueno, había experiencias en frente de izquierda, por ejemplo. Claro. Pero en el peronismo creo que es la primera vez que dos mujeres están encabezando. La primera vez que dos mujeres encabezan, y a nivel nacional también es la única coalición que va hoy, son 19 partidos que integran Hacemos por Córdoba, que llevan a dos mujeres, ¿verdad? Bueno, también es, digamos, esto tiene que ver con la participación de la mujer en todo lo que es la actividad. Es un reconocimiento porque la mujer, no solo en la política, sino en la actividad empresaria, en las cuestiones que hacen a la vida de la familia, en la educación, en la salud. En la salud, el 70% del capital humano son mujeres. Quienes estudian hoy en la Facultad de Medicina, el 70% son mujeres. Las residentes y los residentes, bueno, el 70%, yo este tema lo tengo muy claro porque he estado muchos años como ministro de Salud y conozco perfectamente bien esa realidad. Entonces, el aporte de la mujer se tiene que canalizar y tiene que estar presente la mirada de la mujer, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante también poner de manifiesto esta voluntad política que tiene Hacemos por Córdoba. Y por el otro lado, obviamente, el esfuerzo que el gobierno de la provincia ha hecho y, digamos, la alta consideración que en ese sentido tiene Schiaretti, a pesar de la pandemia. Digamos, el gobernador Schiaretti cuenta hoy con un reconocimiento importante por parte de la población. Y esperemos, ¿no es cierto?, de que eso sirva para que Córdoba pueda seguir esta ruta de progreso. Bueno, uno ve de que a pesar de todo el trabajo se está haciendo. Yo te mencionaba lo que el gobierno, junto con los sectores interesados de nuestra región, está haciendo para mejorar las rutas. El mejoramiento de las rutas implica mayor actividad económica, mayor actividad comercial, mayor actividad en la producción, que nuestros productores agropecuarios y nuestras comunidades tengan una salida con las rutas, que podamos activar todo lo que significa las rutas, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Bueno, ojalá podamos con el tiempo hacer las cosas buenas que hicieron los europeos, ¿verdad?
cuando se visitan los países de Europa, todo el sector, digamos, de la producción agropecuaria tiene rutas pavimentadas. Y eso es muy importante porque facilita todo lo que significa la movilización de la producción agropecuaria, tanto la láctea como la ganadería, como los cereales, ¿no es cierto?, las oleaginosas, que realmente teniendo buenas rutas uno tiene la posibilidad de manejarse, además de que por ejemplo, la circunvalación en Córdoba, las 3 vías se han terminado ahora y son realmente un gran beneficio, no solamente para los que viven en Capital, sino para los que estamos en el Gran Córdoba y los que vamos todos los días a la ciudad, ¿no? Francisco, hablemos puntualmente, estamos a una semana de lo que son estas elecciones, de estas pasos, hablemos puntualmente de Córdoba. ¿Tenemos 2 peronismos en Córdoba? Mira, lo que tenemos en Córdoba es una gestión de gobierno que ya cumple 22 años, que la empezó liderando José Manuel de la Sota, y que después lo compartió ese liderazgo con Juan Schiaretti, y esto nos permitió a nosotros, sobre todo, interpretando lo que es el sentir de los cordobeses. Yo sostengo una cuestión, que ser peronistas o justicialistas en Córdoba es una manera de ser cordobeses, y eso implica, en primer lugar, un reconocimiento a que hay colectivos de personas que piensan diferente a lo que pensamos nosotros. El Partido Radical, que históricamente está, otros partidos nuevos que se han sumado, inclusive, ¿no es cierto?, dentro del peronismo puede haber visiones diferentes. Mayoritariamente en Córdoba hay una expresión que ha estado vinculada con lo que son los gobiernos primero de Unión por Córdoba y después de Hacemos por Córdoba. Nosotros, en ese sentido, no estamos en una disputa ni en una interna dentro del Partido Justicialista, porque entendemos que son 2 maneras diferentes de asumir la realidad política y social del país y de la provincia. Nosotros, en el orden nacional, lo que nos gustaría es que existiera un justicialismo que realmente reflejara el último pensamiento de Perón. Después de la desaparición física de Perón, lamentablemente no se logró una síntesis del peronismo, ¿verdad? Y entonces están aquellos que han venido después, como en el caso del kirchnerismo, que tiene una expresión diferente para nosotros de lo que es la mirada que tenemos nosotros del peronismo, ¿verdad? Ahí se me pregunta, porque por ahí hemos escuchado algunas declaraciones que se dice que está el peronismo cordobés y por el otro lado son integrantes de la lista de Cristina. Bueno, eso también es muy cierto, porque si hay una condición importante que tiene el peronismo de Córdoba, es que su jefatura política ha estado en Córdoba. Es el caso de José Manuel y de Schiaretti, que realmente se han construido unos liderazgos en función de reflejar esta manera de ser. Los movimientos que son nacionales como el peronismo tienen que reconocer la diversidad de su territorio. Obviamente un jujeño, un tucumano, un santacruceño, un neuquino, que sean justicialistas o que sean peronistas o que compartan esa idea de la nación, tienen necesidades regionales y miradas que deben ser integradas en un mismo proceso. Es lo que no ha pasado con el peronismo. Yo espero de que en el futuro exista una mayor comprensión desde ese punto de vista y que haya una verdadera síntesis del peronismo. Cuando eso ocurra, vamos a poder ofrecerle mejores cosas al país desde lo que puede ser el peronismo y vamos a tener una mirada distinta, que es la mirada que yo insisto nos dejó el general Perón en su última participación cuando vino y cumplió su periodo de gobierno, donde lamentablemente después falleció, y eso generó también una situación difícil para el peronismo que no la pudimos superar, desde el punto de vista de lo que significa la integración de un pensamiento, en donde, insisto, no puede haber un pensamiento único, ni dentro del peronismo, ni tampoco por fuera. Las democracias contemporáneas se caracterizan por contener la diversidad de opinión, ¿no es cierto?
Y en la diversidad de opinión está la diversidad de la opinión política, pero también la diversidad de la opinión cultural, histórica, de género, etcétera, etcétera, que hacen a las comunidades contemporáneas, ¿verdad? Entonces, tener una mirada fundamentalista, o cerrada, o pequeña, cualquiera sea el partido político que la represente, va a contrapelo de la historia. Hablando de lo que es la diversidad de miradas, diversidad política, esta semana se dieron a conocer la cantidad de listas que vamos a tener disponibles a 23. 23 justamente son las listas, donde son muy pocos los que tienen 4 listas en su interna, como es en el caso de Juntos por el Cambio, por ejemplo, o Frente de la Izquierda, pero los demás están siempre con una lista, ¿no? Sí, se da también en las izquierdas y bueno, de todas maneras, las PASO son una oportunidad para que la ciudadanía se pueda expresar, ¿verdad? En ese sentido, yo quiero dejar en claro de que lo que se usa en Córdoba y a nivel nacional es el voto partidario, ¿no es cierto? No es la boleta única que nosotros usamos en la provincia. Ojalá que se abra esa discusión en el orden nacional, porque la boleta única realmente es una ventaja de seguridad para la ciudadanía que vota, en primer lugar, de ver garantizada y reflejada su voluntad política en un acto electoral, como así también en la participación de las fuerzas políticas. Bueno, esto de que haya 23 boletas, ¿no es cierto?, que a su vez representan, como vos decías, distintas coaliciones, que después de las PASO se van a reducir, porque va a quedar una que se va a imponer dentro de aquellas que tengan distintas opciones, y veremos después cómo queda el mapa político después del domingo 12, ¿no es cierto? Ahí es una votación, por ahí vemos las distintas campañas que se están realizando a través de los spots, y se da una lectura muy generalizada, es o apoyo un modelo K o soy anti-K. Claro. Esa es la lectura que se está dando. Sí, esa es la realidad, digamos, en lo que se conoce, digamos, como la grieta en la política, ¿no? En donde están aquellos que apoyan al kirchnerismo y aquellos que se expresan en contra. Bueno, nosotros en ese sentido creemos de que se tienen que abrir opciones diferentes, ¿verdad? En donde aquellos que pensamos distinto de aquellos que componen la grieta, tengamos también la posibilidad de expresar nuestra opinión. Por eso hacemos por Córdoba lo que pone en consideración es un modelo de gestión. Nosotros estamos comprometidos con el proceso electoral, a pesar de que acá no se decide gobernador, no se decide intendente, no se deciden legisladores o legisladoras provinciales, son miembros del Congreso de la Nación. Pero ahí también jugamos todo nuestro interés, porque necesitamos que aquellos que sean la voz de Córdoba en el Congreso realmente representen los intereses de la provincia, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, como hemos visto nosotros en el funcionamiento del Congreso Nacional, es necesario que nosotros tengamos una voz y que podamos terciar en las definiciones a nivel nacional. Ojalá que en el próximo proceso nacional, cuando haya que elegir nuevamente presidente o presidente, podamos tener opciones y podamos superar este tema del blanco-negro, ¿no? Que es una cuestión dañina para lo que significa la política en Argentina, porque de esa grieta participan un 35% de la opinión. Pero después vos tenés el 65% y en algunos lugares el 70% de la opinión que no participan de ese proceso y que quisieran tener una opción, ¿verdad? Bueno, en Córdoba nosotros insistimos con eso y estamos trabajando también para que en el orden nacional eso ocurra. Nosotros pensamos, por ejemplo, que Schiaretti es un dirigente que tiene condiciones, que ha demostrado en 2 gestiones y medias de gobierno, llevar adelante propuestas y un modelo que Córdoba puede
poner en consideración de todos los argentinos, ¿no? Que un poco era lo que el compañero José Manuel estaba impulsando en su momento. Yo lo acompañé cuando era diputado nacional en sus primeras recorridas a nivel nacional. Su gran ambición era de ser presidente. Bueno, nosotros esperemos de que después de este proceso tengamos opciones. Y bueno, y pensamos nosotros, obviamente, Schiaretti no se ha pronunciado ni ha dicho nada en ese sentido, pero realmente es un hombre que reúne condiciones, experiencia, actitud y voluntad para trabajar por una opción nacional. ¿Por qué el próximo domingo se deberían los cordobeses votar esta fórmula de Alejandra Vigo, quien es precandidata a senadora, y Natalia de la Sota, precandidata a diputada nacional? ¿Cuál sería el motivo por el cual Córdoba debería votarlas? En primer lugar, porque es previsible lo que Alejandra Vigo y Natalia de la Sota como cabezas de lista representan para los cordobeses. Es previsible su actitud, su conducta y su compromiso con un modelo de gestión, como yo te decía. Córdoba, cuando opina en el Congreso, opina dentro de lo que significa una mirada política, un proyecto político, y fundamentalmente poner acento en defender los intereses de la provincia. Córdoba se caracteriza por tener una población, que un poco lo mencionábamos recién, que es una población que tiene mucho afecto por lo que es el trabajo y el progreso. Para nosotros en Córdoba, para nosotros la mejor política social es tener un buen empleo, ¿verdad? Y el empleo nosotros sabemos que es producto de lo que hace el sector privado fundamentalmente, de que el sector privado puede realmente crecer en todas sus manifestaciones productivas, como así también el comercio, para generar trabajo genuino. Vos viste de que los programas de empleo en Córdoba son realmente una novedad todavía a nivel nacional, y son una alternativa que, si bien en Córdoba tienen muchos años de vigencia con el primer paso, que se empezó en la primera gestión del compañero José Manuel de la Sota, y después se hicieron innumerables propuestas también en el mismo sentido, son, digamos, herramientas fundamentales. Y Córdoba tiene esa mirada, ¿no es cierto?, y ese compromiso. Yo creo que por eso nosotros, y los cordobeses, tenemos que apoyar a la lista de Hacemos por Córdoba, porque también es apoyar a la gestión del gobernador Schiaretti, y es apoyar a la gestión que se está haciendo en todo el territorio provincial. Hacemos por Córdoba gobierna prácticamente el 80% de los municipios y comunas de la provincia, el municipio de la capital, y en todos lados estamos trabajando, haciendo obras, tratando, como vos decías recién, de encontrar una rápida respuesta para que el trabajo vuelva a ser la principal preocupación de los cordobeses. Por eso los cordobeses somos diferentes. No es que los cordobeses seamos una isla de ninguna manera, pero sí tenemos genuinamente nuestra manera, y nosotros humildemente, como peronistas, sabemos de que si nosotros hemos podido ser una opción en Córdoba es porque hemos sabido, en definitiva, tener una mirada de que los peronistas somos una manera de ser cordobeses, ¿no es cierto? Si uno se sale de eso, si un peronista de Villa del Rosario se sale de esa idea, o de Oncatigua, o de donde sea, seguramente le va a resultar mucho más difícil entender a su pueblo. Los dirigentes tienen que reflejar fundamentalmente las aspiraciones de todas las comunidades, grandes o pequeñas. Y eso implica ser respetuoso de las tradiciones, de la cultura, de la manera de hacer las cosas. Hay pequeñas cosas, ¿no es cierto?, pero a lo mejor los vecinos de Villa Rosario tienen una impronta histórica, por ejemplo, por haber sido la ciudad cabecera. Digamos, uno entra y encuentra esa hermosa iglesia que representa también la tradición del pueblo cristiano de nuestra región, y sabe de que Villa del Rosario fue siempre la ciudad cabecera históricamente, el Camino del Norte, toda la historia que hace al acervo cultural, y bueno, y eso tiene una impronta en la gente de Villa del Rosario.
Para nosotros, por ejemplo, la batalla de Oncativo tiene también que ver con la historia, y son condimentos que hacen el sentimiento popular en una región que es exactamente la misma y en donde vivimos y convivimos. Acá, por ejemplo, la industria de la madera, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo digo, cada pueblo tiene su impronta y la dirigencia debe interpretar y debe reflejar eso. Cuando uno se sale de eso, pierde la sintonía con la gente y la gente tiene el derecho de decir, yo cambio, porque no me representa. Francisco, muchísimas gracias por la visita, gracias por su tiempo, gracias a la gente que lo está acompañando, gente de aquí de la ciudad de Villa Rosario, amigos también que se han llegado hasta el canal. Como siempre, gracias por el tiempo, gracias por cedernos esta explicación y mostrarnos cuál es la realidad que estamos viviendo en el departamento de Río Segundo. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los vecinos de Villa del Rosario y de la región, por supuesto a mis compañeros justicialistas y compañeras, agradecer la presencia de Fernando Neira, que viene trabajando mucho en Hacemos por Córdoba, de Gabriel Larrajoma y también de Damián, que si bien está en otra localidad, también nos está ayudando y estamos recorriendo el departamento. Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta posibilidad de comunicarnos con los vecinos de Villa Rosario. Muchas gracias, Francisco. Gracias.